Hola chicas y chicos y bienvenidos a otra clase de matemáticas en la cual vamos a ver trigonometría, que no es más que una expresión matemática que relaciona ángulos con distancias. Vamos a ver un ejemplo y ya veréis cómo con eso queda todo muy claro. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, el cual lo indicamos con una L inversa. Este triángulo rectángulo tiene una hipotenusa que le hemos llamado A y vale 15 centímetros, un cateto que le hemos llamado B que vale 13 centímetros y otro cateto que le hemos llamado C y vale 7 centímetros. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos esas razones trigonométricas? Son tres. La primera que vamos a ver es el seno de alfa. ¿Por qué alfa? Porque alfa es el ángulo que estamos estudiando, este verde, alfa. Pues el seno de alfa no es más que el cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? C. Porque la hipotenusa no la contamos como un cateto y por ende el cateto opuesto, es decir, sobre el que proyecta alfa, es C, el que está justo enfrente. Por eso el seno de alfa es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Cuánto vale ese cateto opuesto? Vale 7 centímetros. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 15. Por ello, el seno de alfa es 7 partido de 15. Otra razón trigonométrica es el coseno de alfa. El coseno de alfa es el cateto contiguo a alfa partido de la hipotenusa. Hemos dicho que alfa que el A, la hipotenusa, no se considera un cateto. Por eso este era el cateto opuesto, ya no contamos con él, el cateto contiguo es B, justamente el que está al lado de alfa, el que está tocando a alfa. Por eso el coseno de alfa será el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Ese cateto contiguo vale 13 centímetros y la hipotenusa 15. Y la última razón trigonométrica que nos queda es la tangente de alfa. La tangente de alfa es lo mismo que decir seno de alfa partido del coseno de alfa. El seno de alfa hemos dicho que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Sí? Simplemente estamos despejando el seno por lo que hemos dicho que valía. Y el coseno es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Hipotenusa con hipotenusa se nos va de tal manera que la tangente de alfa es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. El cateto opuesto valía 7 centímetros y el cateto contiguo 13. Por eso el valor es 7 partido de 13, el de la tangente. El coseno 13 partido de 15 y el seno 7 partido de 15. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas inversas, porque estas de aquí son razones trigonométricas, pero ahora veremos las inversas. De igual modo vamos a tener tres, porque hay una razón trigonométrica inversa por cada razón trigonométrica. La inversa del seno de alfa va a ser la cosecante de alfa. Cuidado con esto porque parece que cosecante viene de coseno, pero cosecante es la inversa del seno. Por eso la cosecante de alfa va a ser la inversa del seno. ¿Cómo hacemos la inversa? Tendremos que cambiar el denominador al numerador y del numerador al denominador. En otras palabras, y más sencillo, 15 partido de 7. La inversa del coseno, la secante de alfa. La secante de alfa va a ser 15 entre 13. Hemos hecho lo mismo, le hemos dado la vuelta para que sea una inversa. Y la tangente de alfa, la cotangente de alfa. Ahí al darle la vuelta se nos queda 13 partido de 7. Y de esta manera se obtendrían las razones trigonométricas, tanto la inversa como las normales. Vamos a ver un ejemplo para que aún quede más claro.
En este ejemplo tenemos un cuadrado. Un cuadrado es la unión de dos triángulos rectángulos, porque si lo dividimos por la diagonal se nos queda un triángulo aquí y otro aquí. Pero el ejercicio nos está preguntando que calculemos el seno, el coseno y la tangente de 45 grados de este triángulo. Es un triángulo rectángulo pitagórico porque tiene el ángulo de 90 grados. Entonces, para calcular el seno de 45 vamos a aplicar las razones trigonométricas que hemos visto antes. Antes desconocíamos el valor de alfa, por eso lo habíamos llamado alfa, pero ahora nuestro alfa vale 45. Y en lugar de decir el seno de alfa, decimos el seno de 45 grados. Por ello, el seno de 45 grados será el cateto opuesto partido de la hipotenusa, A entre H. Si os dais cuenta, esta H es la hipotenusa del teorema de Pitágoras, por eso podemos simplificarla y obtener un valor más concreto de la H. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado. No es más que el teorema de Pitágoras. Si continuamos despejando, sacamos 2A al cuadrado. Por ello, hipotenusa es igual a raíz de 2. Hemos sacado y se nos queda A entre 2. Entonces el seno de 45 es igual a partido el valor que acabamos de obtener de H, A raíz de 2. Vamos a seguir simplificando esto. Ahora se nos va la A con la A y se nos queda 1 partido raíz de 2. Pero como tener una raíz en el denominador no es conveniente, por eso preferimos pasarlo al numerador. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando por raíz de 2 arriba y abajo. ¿Y qué se nos queda? Raíz de 2 partido de 2. Por eso el seno de 45 es raíz de 2 entre 2. Vamos a ver el coseno de 45. Volvemos a nuestro ángulo de 45 grados y para obtener el coseno era el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Resulta que en este caso los catetos valen lo mismo, valen A. Por ello el coseno esta vez va a coincidir con el seno, pero vamos a hacerlo. Coseno de 45 es cateto contiguo A entre hipotenusa. Volvemos a hacer lo mismo, sería el mismo proceso. A partido de A raíz de 2 se nos iría tal y quedaría raíz de 2 entre 2. El mismo valor que el seno de 45. Vamos ahora con la tangente de alfa. La tangente de alfa hemos dicho que era el seno entre el coseno. Seno de alfa, bueno, pongo seno de alfa, tangente de alfa, pero en realidad es tangente de 45, porque ya lo conocemos. Por eso la tangente de 45 es igual al seno de 45 partido el coseno de 45. El seno de 45 vale raíz de 2 entre 2. Y el coseno de 45 vale raíz de 2 entre 2. Simplificamos y se nos queda raíz de 2 entre raíz de 2, que esto es igual a 1. Porque mismo numerador entre denominador, 1. Tangente de 45 vale 1. ¿Habéis visto cómo hemos obtenido las tres razones trigonométricas del ángulo de 45? Para obtener las inversas, ¿cómo haríamos? Le daríamos la vuelta. Y así es como se obtienen las razones trigonométricas. Esa es la base de la trigonometría. Espero que haya quedado claro. Si es así, dadle a like, pasadlo a otros compañeros que también lo necesiten, suscribiros en mi canal y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, chao.